Muy bien, abrimos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 6. Vamos al libro de Marcos, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 34. Marcos 6, 34. Ambos relatos, tanto en Marcos como en Mateo, van a hablarnos acerca de este evento, de este milagro que hubo de la alimentación de los 5,000 o más de 5,000. Pero no vamos a enfocarnos en el tema del milagro que sucedió. Vamos a enfocarnos en una parte muy importante que este relato menciona y contado de dos autores distintos. Uno es Marcos y uno es Mateo. Vamos entonces al versículo 34. Mateo 6:34. Dice la palabra: y salió Jesús compuesto por más de dos personas, ¿ok? Es una gran multitud. Cuando usted piensa en una gran multitud, ahora dígame, ¿en qué número pensaría? Ahora, este relato nos da datos bastante específicos. ¿Sabe qué dice este relato? Este relato dice que ese día se alimentaron más de 5,000 personas. Esta es una gran multitud. Ahora, vamos a dar detalles y datos bien específicos. En este tiempo, mi hermano, no existían las congregaciones. En este tiempo no existía el hecho incluso de pertenecer a una congregación. Prácticamente esta gente que estaba, esta gran multitud, eran gente de todo lado. Específicamente no podríamos decir de dónde. La gente oía de la fama de Jesús, la gente sabía de la fama de Jesús y ellos estaban viniendo, venían por cantidades. Ahora, plus de esto es que Jesús no solamente les enseñaba, no, sino Jesús también los alimentaba. Entonces, mira qué tal ministerio que tenía Jesús, ¿no? Era un ministerio muy interesante, el ministerio que tenía Jesús. Entonces aquí es una gran multitud, gran. Ahora, lo siguiente que vemos aquí, dice en el versículo 34, y tuvo compasión de ellos. Ahora esto lo hemos estudiado en el mes de noviembre, diciembre, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Recuerdas lo que mencionamos en aquel tiempo? Que Jesús podía tener la mejor enseñanza, Jesús podía ser el mejor evangelista, Jesús sanaba a la gente, pero qué importante era. Jesús mismo acá está diciendo, esta gente necesita pastores. Por eso que en otro relato de la palabra Jesús dice, oremos, oremos para que Dios envíe obreros a su mies. Entonces, este es un pequeño paralelo. Entonces, pero aquí dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó, ahora escuche, abra sus ojitos en esta palabra, a enseñarles muchas cosas. Ahora vayamos por favor al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14 y vamos a leer el versículo 14. ¿Cuántos aman estudiar y meditar en la palabra de Dios? Es nuestro deleite. Mateo capítulo 14, versículo 14. Dice lo siguiente. Es la misma historia, pero narrada por Mateo. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y ahora mira lo que dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos relatos? El primer relato dice que vio una gran multitud. El segundo relato también dice que vio una gran multitud. El primer relato dice que tuvo compasión de ellos. El segundo relato también menciona que tuvo compasión de ellos. Pero aquí viene la gran diferencia. En el primer relato, la versión de Marcos, dice que Jesús se dio cuenta que ellos estaban como ovejas sin pastor y empezó a enseñarles muchas cosas. Y en el segundo relato dice que Jesús
empezó a sanar a los que de ellos estaban enfermos. Ahora, si nosotros juntamos estas dos versiones de la historia, si juntamos estas dos versiones de lo que sucedió, podríamos sacar una preciosa conclusión. Mi hermano, la sanidad no es algo que viene de buenas a primeras. La sanidad no es algo que simplemente sucede en nuestras vidas porque sí, tiene que suceder y punto. Mi hermano, detrás de una correcta sanidad siempre tiene que haber una correcta enseñanza de la palabra. Usted lo está viendo con sus propios ojos. Marcos dice que Jesús tuvo compasión de ellos y esa compasión lo movió a enseñarles muchas cosas. Y Mateo refiere y dice que tuvo compasión de ellos, pero esa compasión lo llevó a él a sanar a todos los que de ellos estaban enfermos. Qué importante, mi hermano, es que nosotros como cristianos establezcamos un correcto balance, mi hermano, entre lo que involucra una correcta enseñanza de la palabra y verdaderamente el resultado de la enseñanza de la palabra. Quizás algo que mueve mucho, mi hermano, la vida de mucha gente hoy en día en la iglesia, es que, mi hermano, a nivel mundial, la gente en la iglesia, creo que todos, y nosotros tenemos que empezar reconociendo esto por nuestro lado. Queremos muchas veces, mi hermano, que las cosas funcionen de manera muy rápida para nosotros. Nosotros creemos hoy en día que Dios es como la lavadora que podemos programarle para cuántos minutos. Muchos de nosotros creemos que Dios es como el microondas, que vas a poner la cantidad de segundos que tú quieres para que salgas de una situación o la cantidad de segundos que tú quieres para que tú puedas caminar en sanidad. Pero entiende, mi hermano, esa es una muy mala práctica. Quizás lo mejor que Dios va a enseñarnos a nosotros es a tener paciencia. Lo mejor que Dios va a enseñarnos, esto hemos estado viendo en el tiempo que hemos estudiado oración. Dios, mi hermano, va a darnos absolutamente cosas, va a manifestar las cosas que nosotros necesitemos cuando tú y yo estemos listos. Durante el tiempo de oración estábamos hablando, ¿cómo puede ser posible que tú puedas pasar 4, 5 horas orando, pidiendo de una mala manera, si es que tu corazón no está correctamente arreglado, tu corazón tiene falta de perdón, tu corazón está lleno de ofensa? Mi hermano, tú no creas que vas a recibir lo que tú estás pidiendo si tu corazón está lleno de ofensa. En el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, las cosas funcionan en un orden determinado. Y de la misma manera, la sanidad es algo que nosotros necesitamos entender. Yo no quisiera, mi hermano, que cada uno de nosotros veamos la sanidad como cual chocolate que podemos comprar en la tienda o como cual pollo a la brasa que podemos pedir. Mi hermano, la sanidad tiene que tener un verdadero fundamento, una verdadera enseñanza. Y es por esto que en Ebenecer, mi hermano, 100%, 100%, escúcheme esto, 100%, nosotros en Ebenecer apostamos por la enseñanza de la palabra. Mucha gente puede decir, ay, pastor, Ebenecer es completamente diferente a otras iglesias. En otras iglesias hay campañas de sanidades, en otras iglesias hay campañas de poder. Bueno, sí, pero ¿sabes algo? La sanidad, la campaña de sanidad, la campaña de poder, ¿sabes algo? Puede resultar en un fracaso si no hay una correcta enseñanza. Ahora, vayamos a hechos reales. Al final de cuentas, mi hermano, cuando Jesús estaba yendo al monte del Calvario, ¿cuánta gente que él sanó estuvo con él? Cuando Jesús estaba camino al monte del Calvario, ¿cuánta gente que recibió estos beneficios estuvo con él? Y sabes algo, la respuesta siempre va a ser cero. ¿Dónde estaba esta gente? ¿Dónde estaba esta gente? Mira, aquí está hablando acerca de una gran multitud. Está hablando de miles de personas, 5,000, 3,000, 10,000. Mi pregunta es, ¿dónde estaba esta gente cuando Jesús estaba camino al monte del Calvario? Ahora sí, alguien va a decir, pastor, no, pero se tenía que cumplir, que Jesús tenía que morir. Pues yo lo entiendo,
pero definitivamente si alguien ha recibido un beneficio, de alguna manera hay un apego, de alguna manera hay un sentimiento, un amor por quien lo hizo posible. Entonces aquí hay un factor que nosotros necesitamos entender. Jesús, mi hermano, no operaba de buenas a primeras. Jesús no simplemente caminaba y le daba la voluntad de sanar. No, siempre, en la mayor parte de las veces, mi hermano, antes de que haya una sanidad, antes de que haya un milagro completamente sorprendente, siempre había enseñanza previa. Léalo en el Nuevo Testamento. Tómese un ratito para poder leer páginas del Nuevo Testamento y usted se va a dar cuenta que siempre es bastante repetitivo que la palabra dice, y Jesús estaba enseñándoles, y Jesús se subió a una barca y les enseñaba. Ahora, mi pregunta es, ¿qué les enseñaba Jesús? ¿Tú crees que Jesús les enseñaba a la gente santidad? ¿Tú crees que Jesús le enseñaba a la gente, mi hermano? No sé, qué sé yo. ¿Tú crees que Jesús le enseñaba a ellos fe? ¿Tú crees que Jesús les enseñaba a ellos completamente factores que hoy en día nosotros consideramos importantes? Mi hermano, Jesús tenía un único mensaje. El único mensaje que Jesús tenía era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está al alcance de sus manos. Este era el mensaje que Jesús estaba predicando. Pero hoy en día, mi hermano, la iglesia se está distrayendo en tantas otros tipos de conceptos, otros tipos de enseñanza. Hoy en día, más del 50% de iglesias está enseñando de los últimos tiempos, del fin del mundo, de lo que va a suceder, y estamos desviándonos de lo que verdaderamente debería ser el correcto mover de una iglesia. Pero acá vemos a Jesús teniendo un único mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que cuando Adán y Eva, mi hermano, fallaron, desobedecieron en el huerto del Edén, les fue quitada, perdieron esa autoridad que Dios les había dado. Recuerda lo que dice la palabra en Génesis 1:28, y Dios les dio a ellos autoridad para que puedan señorear sobre absolutamente todo. Entonces, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron? Cuando pecaron, pues tristemente perdieron la autoridad. El plan de Dios, mi hermano, siempre ha sido que el hombre pueda vivir en un paraíso. Y yo creo que sí es posible que hoy en día tú y yo podamos vivir en un paraíso. Pastor, ¿cómo puede ser posible que en este mundo tan difícil, que en este mundo tan cruel, que en este mundo tan conmocionado? Pastor, ¿acaso no has oído la noticia que han atacado el bus de Armonía 10? ¿Cómo puedo vivir, pastor, en un mundo que es como un paraíso? Sí, porque esta fue la oración de Jesús. Hágase tu voluntad, así en los cielos como también aquí en la tierra. Mi hermano, el mensaje de esta noche es: sí es posible que tú puedas vivir una vida al mismo estilo del diseño original que Dios estableció en Génesis. Y sabes algo, mi hermano, en Génesis no había enfermedad. En Génesis no había ningún tipo de enfermedad presente. Es por eso, mi hermano, que es necesario una correcta enseñanza de la palabra. Entonces te estoy demostrando que Jesús, lo que más hacía cuando él iba a distintos lugares, él estaba enseñando. Entonces, ¿qué significa? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? Que ya no hay distanciamiento con Dios, que Dios nos ama, que su amor está completamente disponible para nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. El amor de Dios está disponible para ti. Cuando Dios envió a Cristo Jesús, fue la muestra más absoluta del amor de Dios. Juan 3:16, que es un versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces,
Hay tanto que compartir, mi hermano, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? La gente piensa que ser cristiano es solamente esperar que llegue el día en el que te vayas al cielo. Ser cristiano es, ya no voy a ir al infierno, mis pecados están perdonados y me pongo a cantar. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Sí, Señor, acá en la tierra voy a sufrir, acá en la tierra podré llorar, acá en la tierra podré padecer, pero allá llegaré en el cielo. Ya quiero ir al cielo, Señor, ya llévame al cielo, Señor. Y sabes algo, mi hermano, nuestro deseo de estar en el cielo, nuestro deseo de estar en el Padre, con el Padre se convierte en un deseo cobarde. La voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir días celestiales aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Días celestiales aquí en la tierra. Yo no quisiera ni que tú ni yo seamos cristianos que estemos esperando la venida. Es por eso que esta enseñanza de los últimos tiempos, mi hermano, es una enseñanza cobarde. Simplemente a la gente les hace decir, oh, que ya venga Dios, ya viene Dios, porque este mundo es duro, este mundo es cruel. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que en un mundo cruel es posible vivir en victoria, que en un mundo lleno de enfermedades, lleno de maldad, es posible vivir una vida saludable, es posible vivir una vida en victoria. Esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero mi hermano, si tú y yo vamos a estar viviendo vidas cobardes, que solo están esperando que venga Dios, uy, acá en la tierra puedo ser pobre, puedo vivir miserable, voy a vivir prestándome de todo mundo, porque allá en el cielo las calles son de oro y el mar es de cristal. Acá en la tierra voy a sufrir, acá en la tierra voy a llorar. Tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir, porque en el cielo no va a haber llanto, en el cielo ya no va a haber, no, queridos, no, eso es consecuencia de una mala enseñanza de la palabra. Jesucristo, dice la palabra, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Jesucristo se hizo maldición para que en nosotros sea hecha bendición. ¡Oh, aleluya! Es posible vivir vidas en victoria aún en este mundo. Eso fue lo que Jesús vino a traer de vuelta. ¡Oh, aleluya! Quisiera saltar acá, mi hermano, pero estoy en este set que hemos armado aquí y tengo que estar un poquito parametrado. Pero esto es apasionante. Sí es posible que tú vivas saludable. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes qué? Que hemos tenido por costumbre ya nosotros poder decir, bueno, al final está sano completamente. ¿Sabes quién está sano completamente? Aquel que toma las enseñanzas de la palabra, aquel que dice estas enseñanzas son para mí, yo voy a vivir conforme a esta palabra, nada me va a mover de esta palabra, yo camino en las enseñanzas de Dios. Si Jesús dice, si la palabra de Dios dice que tengo que hacer esto, yo no lo refuto, yo no estoy cuestionando, porque esta es la cultura cristiana de hoy en día. ¿Puedes creer que tan tergiversada está la cultura cristiana hoy en día? Y yo estoy esperando, mi hermano, la semana que hablemos de diezmos y ofrendas. ¿Sabes qué tergiversada está la costumbre cristiana, entre comillas, hoy en día? Que hoy en día la gente está buscando más pretextos para no dar que pretextos para dar. Deberíamos de ser cristianos que estén buscando pretextos para dar. Yo tengo el corazón de mi padre. Si mi padre es un dador, yo también voy a ser un dador. No, hoy en día la gente está buscando, ¿el diezmo será del Antiguo Testamento o no será del Nuevo Testamento? ¿Cuánto la iglesia recibe de dinero? ¿Qué hace la iglesia con mi dinero? ¿Qué hace el pastor con mi dinero? ¿Sabes? Es por eso que está completamente tergiversada las enseñanzas y la vida de la iglesia en general. Entonces es tiempo que nosotros, hermano, aprendamos y recibamos la correcta palabra de Dios y seamos hacedores. La palabra de Dios en Santiago dice hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Por favor, volteate
el que está a tu lado y de paso que le das una despertadita y le dices, tienes que ser un hacedor de la palabra. A ver, lo estoy viendo. Voltea con el que está a tu lado y dile, tienes que ser un hacedor de la palabra. Y el otro hermano también te vuelve a leer y le dice, sí, no seas solo oidor. Vamos a hacer esta interacción entre nosotros. No seas solamente oidor, tienes que ser un hacedor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque mi hermano, tú y yo vamos a estar esperando simplemente cuándo va a venir. Ya las señales que ya no puedo. Mi hermano, esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aleluya. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que vivamos vidas saludables. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en sanidad. ¿Sabes cuál es la voluntad? Que tú vivas una vida sanando enfermos. Que no seas solamente cristiano que busca sanidad todo el tiempo, sino que seas tú quien busca sanidad. Pero aquí estamos viendo algo clave en este aspecto. Jesús enseñaba la palabra. Y lo que seguía una correcta enseñanza era que Jesús obraba en sanidades, milagros y prodigios. Se hizo un estudio hace un poco de tiempo atrás en los Estados Unidos, en los que certeramente se hizo una comparación entre dos ciudades donde se hacían campañas de sanidades. Escucha esto es algo real y con esto vamos a ir culminando esta noche. Esto es algo real. ¿Cuántos han escuchado acerca de las campañas que hacía Billy Graham, verdad? Campañas enormes. Eran campañas evangelísticas que incluían también un tiempo de sanidades, milagros. Entonces se tomó como muestra dos ciudades. Escucha esto, dos ciudades. En esta ciudad se hizo una campaña y ellos todo lo registran con formularios, llenan formularios de la gente que ha recibido, testimonios reales, mi hermano, testimonios reales de sanidades, porque yo creo que el poder de Dios es real. ¿Cuántos creen que el poder de Dios es real? Muy bien, entonces esta es una ciudad en la que sí, han tomado buen dato, ha habido la gente, una buena cantidad, y esta es la otra ciudad donde hay la misma cantidad. La misma campaña, la misma calidad de campaña, pero ¿sabes algo, mi hermano? En una de estas ciudades no había tantas iglesias o iglesias saludables que enseñen la correcta palabra, pero en esta otra ciudad sí había iglesias saludables, gente que enseñaba la correcta palabra de Dios. El resultado de este estudio fue que la ciudad que tenía más enseñanza, la ciudad que tenía iglesias saludables, eran ciudades donde la gente mantenía esa sanidad que habían recibido. Permanecían en esa sanidad. ¿Sabes por qué? Porque la enseñanza de la palabra es clave. Pero lamentablemente en esta otra ciudad no sucedía lo mismo. No había una correcta enseñanza y mi hermano, ¿sabes algo? Se dio como resultado esto, que en las siguientes 2 semanas después de haber recibido una campaña de sanidades y milagros, más del 70% de personas pierden esa sanidad. En pocas palabras, sanaron en la campaña y volvieron a enfermarse. Ahora, ¿sabes lo que la gente va a decir? Ay, no, es que Dios les quitó su sanidad porque debieron de haber sellado su sanidad con una ofrenda. Eso es lo que la gente manipuladora dice. Otra gente va a decir, no, es que el diablo les robó su sanidad. No, mi hermano. No. ¿Sabes de qué se trata? De que cuán importante es que tú sepas el por qué debes caminar saludable. Cuán importante es que tú sepas tus derechos como hijo de Dios con respecto a la sanidad. Porque si no, mi hermano, si tú vives ignorando y tú crees que la sanidad es, como te dije, cuál chocolate que tú compras en la tienda, cuál pollo que te sirves y crees que va a suceder así. No, querido, no, todo necesita ser entendido.
Si tú entiendes, si tú descubres, practicas, aplicas la verdad de las enseñanzas de la palabra, yo te aseguro, mi hermano, tú vas a vivir una vida saludable. Te lo aseguro. Pero hoy en día la iglesia, ¿qué está haciendo? Ruega por sanidad. Hoy en día la iglesia está ayunando por sanidad. Y quiero decirte algo, mi hermano, por sanidad no se ruega, por sanidad no se ayuna, la sanidad nos pertenece. La palabra de Dios dice que la sanidad para nosotros es como pan, es como agua. ¡Oh, oh, oh! ¡Aleluya! Qué importante es que nosotros abramos nuestro entendimiento, nuestros ojos, mi hermano, para que podamos verdaderamente ser enseñados con respecto a sanidad. Pero quiero decirte, es tu derecho, es la voluntad del Padre. Este lema precioso que tenemos como parte del ministerio también es: Dios quiere verte bien. Dios quiere verte bien. Entonces escucha esto, es bíblico que siempre, mi hermano, la enseñanza, la correcta enseñanza es el anticipo para que la sanidad pueda ser algo completamente fiel, completamente nuestro. Así que yo los invito, por favor, y especialmente este mensaje es: si tú eres consciente de que tú paras enfermándote constantemente, y esto, mi hermano, no involucra nada el amor de Dios, Dios nos ama, pero si tú eres consciente de esto, mi hermano, yo te invito a que no te pierdas ninguno de estos estudios bíblicos de esta semana. Vamos a estar hablando intensamente con respecto a sanidad. La sanidad es la voluntad de Dios. La sanidad nos pertenece. Dios quiere vernos bien.